Bueno, seguimos. Así como definí la cantidad de movimiento para una partícula, define la cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Y yo había definido antes la velocidad del centro de masa, que era la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, así sumado para todas las partículas, dividido la masa total. O sea que, básicamente, esto que está acá es la velocidad del centro de masa por la masa total. ¿Sí? Usó la definición de velocidad del centro de masa, que era esta cantidad, esta suma dividido la masa total. O sea que el P total del centro de masa, el P total del sistema, lo puedo entender por dos ecuaciones. Lo puedo entender como la suma de cada una de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas, o como la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Por qué digo estas dos maneras? Porque depende de lo que ustedes quieran determinar. Les puede ser conveniente usar esta expresión, si ustedes le dicen, calcule la velocidad del centro de masa, es esta expresión, pero si ustedes le dicen, de alguna manera ustedes conocen esto, y les dice cuánto vale la velocidad de una cierta partícula, tendrán que usar otra definición. Ustedes saben esto, saben las dos cosas. O bien que la cantidad de movimiento de todo el sistema la escribo como la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, que a la vez se puede escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Si hago la derivada de P respecto de T, o sea, quiero calcular, porque yo quiero escribir la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? ¿No? Yo escribí que era la masa por la aceleración del centro de masa para un sistema de partículas. Pero fíjense que lo que queda acá, que si tengo esto es la definición de P, si hago la derivada de P respecto de T, es masa por la aceleración del centro de masa, o sea que la ecuación que yo llego antes, la sumatoria de las fuerzas externas de mi sistema, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, no es otra cosa que la derivada del P total respecto del tiempo. O sea, la segunda ley de Newton, para un sistema de partículas, antes teníamos que la sumatoria de fuerzas era igual a la derivada de P respecto de T, donde P era la cantidad de movimiento de una partícula. Para un sistema de partículas, la sumatoria de fuerzas ahora externas es igual a la derivada del P total, de la cantidad de movimiento total del sistema respecto del tiempo. Hay una cosa importante acá, que es que ocurre lo mismo que pasaba antes, pero antes no tenía mucho sentido, acá sí cobra mucho sentido, es ¿qué pasa si la sumatoria de fuerzas externas es cero por un sistema? Si esto vale cero, significa que la cantidad de movimiento total de mi sistema es constante, porque la derivada vale cero. O sea que si la sumatoria de fuerzas externas es cero, P total se conserva. Ese es un principio de conservación, que lo vamos a usar después. Si la sumatoria de fuerzas externas sobre mi sistema es cero, P es constante. Pero como la P es constante, P es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa, me dice que si la sumatoria de fuerzas externas de mi sistema es cero, la velocidad del centro de masa es constante. Bueno, eso lo van a ir viendo después, a medida que hagamos ejercicios. El primer ejercicio, por ejemplo, es este que está acá. Tengo dos hombres, dos personas, dos hombres o dos mujeres pueden ser, obviamente, o una mujer y un hombre, que están acá sobre una pista de hielo y se empujan entre sí. ¿Sí? Se van a empujar y se van a separar. ¿Sí? Y sería algo así. Lo voy a, en vez de analizar con dos personas, lo voy a sobre una pista de hielo, o sea que no hay rozamiento. Las únicas fuerzas que actúan son la normal sobre cada una de las personas, la fuerza peso sobre cada una de las personas y la fuerza que se hallan entre sí. Vamos a imaginarlo como si fueran dos partículas. ¿Sí? Tengo fuerzas internas, que son las fuerzas que se hacen entre sí, en las manos, fuerza de contacto. Esas son fuerzas internas que no me importan a la hora de estudiar el sistema de partículas. Acuérdense que las únicas fuerzas que aparecen son las fuerzas externas. ¿Y cuáles son las fuerzas externas acá? El peso hacia abajo y la normal del piso. Pero fíjense que para cada una de las partes, para cada una de las personas, el peso y la normal se cancelan, ¿sí? Porque la sumatoria vale cero para cada una.
O sea que la sumatoria de fuerzas externas acá es cero. Si no hay roce. Si no hay roce es cero. Porque tengo el peso normal, peso normal, todo se cancela, o sea, la sumatoria de fuerzas externas es cero. Si sumatoria de fuerzas vale cero, significa que, lo vi acá adelante, si sumatoria de fuerzas externas vale cero, la derivada de P respecto de T vale cero, o sea, P es el del sistema, y es igual a la masa por la velocidad del centro de masa, significa que si esto vale cero, el P es igual a constante, o sea que básicamente la velocidad del centro de masa es constante. ¿Qué quiere decir esto acá? Que, nuevamente, dado que el sistema son las dos partículas, si yo voy a estudiar, por ejemplo, la situación en dos instantes distintos. Imagínense que están juntos acá, ¿sí? Que están quietos ahora. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está ubicado el centro de masa? Imagínense que están muy juntos, muy pegaditos. El centro de masa, independientemente de que uno esté más pesado que el otro, va a estar cerca del medio, ¿sí? Porque están muy juntitos. Un instante después se empujan entre sí. ¿Sí? Ahora, ya sea cuando están quietos o cuando están moviéndose, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas externas? ¿Sí? No importa, o sea, yo quiero que miren las fuerzas externas, que son el peso y la normal. No importa si están quietas o si están moviendo las personas. La sumatoria de fuerzas externas siempre vale cero. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les parece que está bien eso lo que estoy diciendo? La sumatoria de fuerzas externas siempre vale cero. ¿Sí? No cambie eso. Estén quietos o se estén moviendo. Porque la peso y la normal van a ser siempre los mismos y siempre se va a cancelar. O sea que, si la sumatoria de fuerzas externas vale cero, no importa si están juntos, quietos, o si se están moviendo, se empujaron, si se separan y se mueven, significa que el P, del sistema, siempre es constante. No importa si al principio estaban juntos y después se están moviendo cada una de las partes. ¿Ok? Vale siempre lo mismo, no puede cambiar. Porque la sumatoria de fuerzas externas vale cero. Antes de que se empujen. Antes de que se empujen. O sea, el movimiento sería algo así. ¿Sí? Esas son las dos partículas, imagínense, es un resorte. Y se separan. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, primero, antes de separarse, ¿dónde está la posición del centro de masa? Ustedes me van a decir, ok, está cerca del centro. Después de que se separan, y no sé en principio, pero tengo que pensar una cosa. Al principio, cuando están quietos, la posición del centro de masa está, supónganse, en el centro, y la velocidad del centro de masa vale cero, ¿sí? Porque no se están moviendo, nada se mueve, por lo menos nada respecto del piso. ¿Sí? Entonces, si nada se mueve y están juntos, el centro de masa está por acá. ¿Sí? Voy a hacer acá. ¿Sí? Ahí está. Bien. El centro de masa está por acá. Ese es el centro de masa. Si después las personas se mueven, se separan, ¿sí? Con cierta velocidad, ahora voy a ver qué pasa. Pero fíjense una cosa, si originalmente estaban quietas las dos partículas, la velocidad del centro de masa, la velocidad del centro de masa, es cero. ¿Por qué? Porque estaban quietos al principio. ¿Sí? Está quieto, la velocidad del centro de masa vale cero, porque nada se mueve. ¿Sí?
Pero si la sumatoria de fuerzas externas vale en cero en todo momento, esa velocidad del centro de masa no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque yo les acabo de decir recién que que la cantidad de movimiento es constante, y la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad del centro de masa. Si esto no cambia, esto tampoco cambia. Y si al principio valía cero porque todo estaba quieto, después también vale cero. No puede cambiar eso. ¿Sí? Pues justamente es constante. La sumatoria de fuerzas externas vale cero. O sea que la velocidad del centro de masa es constante. O sea que si el centro de masa está ubicado acá, al principio, después cuando se mueven por acá al lado, esa posición no puede cambiar, porque la única forma de que cambie la posición del centro de masa es que la velocidad sea distinta de cero, que se mueva ese centro de masa, ese punto se mueva. Si la velocidad vale cero, no se mueve. O sea que siempre queda en el mismo punto. ¿Sí? Por eso tengo esto que está acá. Yo tengo estos objetos que se mueven. El centro de masa no importa si al principio estaban juntas. ¿Sí? Y el centro de masa estaba acá. Si la sumatoria de fuerzas externas vale cero, el peso cancela la normal para cada una de las partes, sumatoria de fuerzas valen cero, externas valen cero, el P total del sistema, o sea, la masa por la velocidad del centro de masa, es constante. Si en este instante de tiempo, en este momento que ustedes miran la pantalla, todo está quieto, el centro de masa está en el medio, la velocidad del centro de masa vale cero. Ahora, yo aplico play y las partículas se mueven ahora. Pero si la sumatoria de fuerza vale cero, el centro de masa no se puede mover, porque la velocidad es constante, y si al principio valía cero, después también vale cero. O sea que siempre está en el mismo punto el centro de masa, está acá. Esto vale si la partícula 1 es más grande que la partícula 2, o son iguales, o una es mucho más grande que la otra. No importa qué pase con cada una. Qué pase con cada una de las partes. Si el centro de masa estaba quieto al principio, después también va a estar quieto. Y no me importa lo que pasen con cada una de las partes. ¿Bien? Bueno, esto es una cosa que le voy a contar un poco después. Voy a ver si puedo terminar en 20 minutos, 5 minutos de la clase. Me falta una parte todavía. Que es de impulso promedio de una fuerza. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más que nada cuando veamos choque. ¿Sí? Después lo voy a dejar porque si no queda muy descolocado acá. No tengo mucho tiempo. Que es en un choque, digamos, donde aparece una fuerza que depende del tiempo, porque va aumentando en función del tiempo, en un choque. ¿Cómo puedo calcular la fuerza promedio o el impulso promedio, digamos, de esas fuerzas? Por las dudas le digo, me hacen acordar si no llego, y si no, después se los cuento en otro momento. Entonces, hasta ahora que vimos que cuando estudiamos un sistema de partículas, las leyes a las que yo llego, la segunda ley en la que yo llego es análoga a la que tuve para una partícula, a la que tengo para una partícula, y en particular vimos esto. Esta es una parte importante, que no ocurría antes. ¿Por qué? Porque antes, como yo tenía una sola partícula, la sumatoria de fuerza vale cero, la partícula estaba quieta, o a velocidad constante. No había mucho más que eso. Ahora, como tengo muchas partículas, esta ecuación que me dice que la masa por la velocidad del centro de masa es constante, implica que esto, por ejemplo, va a estar a velocidad constante o a velocidad cero, pero el resto de las partes se pueden estar moviendo. Ya les digo, a mí lo que hace cada una de las partes no va a cambiar para nada lo que le ocurre al centro de masa. El centro de masa va a seguir siempre, si es que vale cero esto, en su estado de movimiento. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les mostré del videito? A ver si tengo acá el videito, otra vez lo voy a mostrar otra vez para que los que no vieron el video al principio, ¿no? El video de la raqueta. Si yo miro la raqueta, el movimiento de la raqueta es un movimiento de muchas partículas, porque la raqueta no es un punto, tiene muchas partes, con masa. El movimiento de la raqueta es bastante complicado de ver, ¿no? Digamos, está rotando, está girando en el aire. ¿Sí? Si yo estudio, por ejemplo, el movimiento del borde de la raqueta, que es la línea que se va a ver amarilla, el movimiento de ese extremo de la raqueta, fíjense lo que él escribe, es un movimiento bastante raro, no es una parábola ni una recta, ¿sí? Es bastante
bastante complicado visto desde una persona que está sentada en la silla. Si yo estudio el movimiento del centro de masa ahora, es un punto justo ahora acá, cae adentro de la raqueta, porque la raqueta tiene bastantes partes, digamos. Yo calculo el centro de masa, me va a quedar por arriba del mango, debajo de la circunferencia, más o menos, el centro de masa. Toda la masa, como la puedo pensar, como está concentrada en ese punto, que es el centro de masa. Si yo estudio el movimiento, miro, me concentro en ese punto, cómo se mueve ese punto, lo que voy a ver es que describe una parábola. ¿Y eso por qué se entiende? Y se entiende porque si yo estudio el movimiento de este sistema de partículas, a la ecuación que yo llego es sumatoria de fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas externas? La fuerza gravitatoria, peso, sobre cada una de las partes de la raqueta. Y esa fuerza no va a cambiar nunca, en ningún momento de la trayectoria. La fuerza peso va a ser constante. ¿Sí? Bien. No, a mí no me importa, o no importa, digamos, por la dinámica, la sumatoria o las fuerzas internas entre sí, ¿sí? De las partes de la raqueta que la mantienen unida justamente. Esa parte, esas fuerzas netas, no influyen en la dinámica, porque se cancela. Entonces, sumatoria de fuerzas externas es la fuerza peso. Sumatoria, y eso es igual a la masa total de la raqueta por la aceleración del centro de masa. O sea, es como estudiar un punto. Es lo mismo que ustedes vieron antes para un sistema de una sola partícula a un sistema raqueta. Ese punto se mueve igual. Ese punto centro de masa se mueve igual de lo que ustedes estudiaron hasta ahora, que es para una partícula. Por eso describe una parábola. Pero claro, la raqueta está girando también. Entonces, ese punto se mueve así. Pero si yo estudio ahora el movimiento de el extremo de la raqueta, pero visto desde el centro de masa, o sea, me paro en el centro de masa, pongo una cámara y miro cómo se mueve ese punto. Entonces ahora lo que va a pasar es que el video, la imagen del video va a estar centrada en ese punto. Fíjense. Ahora centré. El centro de masa está por acá. O sea, este punto va a estar siempre en el centro de la pantalla. O sea que básicamente respecto de la pantalla no se va a mover nunca. Sí se va a mover todo el resto. Y fíjense el movimiento que describe ahora el mango, que antes era muy complicado. Miren, fíjense lo que describe ahora. Fíjense que este punto está casi siempre a donde está el puntero. No cambia. Pero visto desde ese punto ahora, el resto, fíjense cómo se mueve el extremo de la raqueta. Se mueve como una circunferencia. Se mueve súper fácil. ¿Bien? O sea, antes el movimiento de la raqueta, visto desde afuera, era muy complicado. Difícil de escribir, digamos. Pero si yo estudio, fíjense, en vez de estudiar la raqueta como un todo, como distintas partes unidas, estudio el movimiento del centro de masa, ese es fácil, me da una parábola. Y si miro el movimiento de las partes de la raqueta, por ejemplo, del mango, respecto del centro de masa, ahora me paro en el centro de masa, el movimiento también es fácil, porque es una circunferencia. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a tratar de ver un poquito, ok, voy a estudiar el movimiento del objeto, pero ahora voy a separar el movimiento del centro de masa más relativo al centro de masa, más algo respecto del centro de masa. ¿Sí? Entonces, supónganse que si tengo un sistema de partículas, ¿sí? Estas tres partículas que están acá, y tengo el sistema de coordenadas de laboratorio, X y Z, ¿sí? Y imagínense que tenemos esas tres partículas que están acá, y el centro de masa se ubica acá, en ese punto. Es el punto rojo. Las masas son estas tres. El centro de masa está acá. Entonces, yo puedo estudiar el movimiento de todas las partículas desde el laboratorio, que es el sistema O0 que está acá, o lo puedo estudiar respecto de un sistema de coordenadas que está ahora en el centro de masa. Fijo estas X', Y', Y' y Z', cuyo origen está en ese punto centro de masa. Es como mirar el objeto o estudiar el movimiento de las partículas respecto de ese punto. ¿Sí? Entonces tengo la partícula iésima, alguna de estas tres, en el laboratorio, lo voy a escribir como la posición del centro de masa, por ejemplo, esta que está acá. Esta que está acá la puedo escribir como la posición RI0, RI respecto del origen, o la puedo escribir como la suma de qué? De el vector de posición centro de masa más
el vector posición de la partícula respecto del centro de masa. ¿Sí? Esta parte que viene ahora puede confundir un poco. Yo quiero que ustedes traten de pensar en el objetivo que yo tengo, que es describir el movimiento del centro de masa más relativo al centro de masa. Esa es la idea. O sea, es tratar de en vez de estudiarlo desde afuera, estudiarlo de una manera más inteligente. Desde el punto centro de masa, que yo tengo la segunda ley de Newton, más algo que se mueva respecto del centro de masa. Está acá. Posición del centro de masa más la posición de la partícula respecto del centro de masa. Y lo mismo para la velocidad. Entonces, voy a estudiar el sistema de referencia del centro de masa, y yo estudio ahora el centro de masa. Fíjense, tengo la posición del centro de masa respecto del sistema centro de masa, me queda, respecto del sistema, digamos, laboratorio, me queda lo que dije antes, ¿no? La suma de todas las masas por la posición respecto de la masa total, lo mismo para la velocidad. ¿Qué pasa si yo estudio ahora la velocidad del sistema respecto del centro de masa? La velocidad del centro de masa respecto del centro de masa, ¿sí? Que está acá, vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque si yo quiero estudiar cuál es la velocidad con la que se mueve el centro de masa respecto del centro de masa, y no se mueve, porque yo estoy parado arriba del mismo sistema. O sea que tengo esta ecuación que está acá. La velocidad del centro de masa respecto del centro de masa vale 0. ¿Cuánto vale la posición del centro de masa respecto del centro de masa? Y también vale 0, porque la posición del centro de masa vista desde el centro de masa vale 0 porque estoy parado arriba del mismo punto. Son dos ecuaciones que son triviales, pero que me pueden ayudar. ¿Sí? Entonces, en el sistema de referencia del centro de masa también se cumple que la cantidad de movimiento total del sistema, que antes se acuerdan que era la masa por la velocidad del centro de masa, vale 0. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa vale 0. Ahora lo que yo puedo tratar de ver es cómo se relacionan. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a relacionar o identificar cada una de las partes del sistema para después atacar el problema de la energía. ¿Cómo es la energía en un sistema de partículas? ¿Sí? Entonces, esto sería la velocidad de la partícula, V I 0, respecto del sistema laboratorio, y esto sería la velocidad de la partícula respecto del centro de masa. Respecto del centro de masa es la velocidad del laboratorio menos la velocidad del centro de masa. Es la misma ecuación que tenía acá. Esta que está acá. La única diferencia es que despejé la velocidad de la partícula respecto del centro de masa. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo utilizar esta ecuación. Por ejemplo, tengo estas dos masas, este es el sistema de laboratorio, que se juntan, tienen una cierta velocidad, V1 y V2. Tienen estas masas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento total del sistema? Y agarro la masa 1, la multiplico por la masa, por la velocidad, agarro la masa 2, la multiplico por la velocidad, sumo todo y eso me da el vector cantidad de movimiento del sistema respecto del laboratorio. O sea, 36 kilogramos metros sobre segundo litro. Bien. Después calculo la velocidad del centro de masa respecto al laboratorio. Y es fácil porque es la suma de las masas por las velocidades dividida la masa total. Esta cantidad. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Ahora, esto es la velocidad, esta velocidad 1,0, que es 10 metros sobre segundo, es la velocidad de la partícula respecto del laboratorio de la persona que está acá parada. Pero yo también puedo preguntar cuánto vale la velocidad de esta partícula respecto del centro de masa. ¿Cómo calculo la velocidad de esta partícula respecto del centro de masa? Fíjense, yo conozco la velocidad de la partícula respecto del laboratorio, respecto del sistema de referencia. Conozco esta velocidad, V10 la conozco. También conozco la velocidad del centro de masa, porque lo acabo de calcular. ¿Vale? Entonces, si yo conozco, acá, conozco la velocidad del centro de masa y conozco la velocidad de la partícula respecto del laboratorio, puedo despejar la velocidad de la partícula respecto del centro de masa, ¿sí? Y la calculo. Acá está el cálculo, digamos, la partícula 1 es esto, es la velocidad del centro de masa más la velocidad de 1 respecto al centro de masa, me da 7 metros sobre segundo, mientras que la partícula 2
La despejo y me da menos 5. ¿Ok? La última parte de estos minutos voy a tratar por lo menos de empezar con este tema, la última la termino en la clase que viene, es cómo es la energía. Yo ya ataqué lo que sería el problema de la dinámica de un sistema de partículas. Las leyes de Newton explícitas para un sistema de partículas. Y definir la posición, velocidad y aceleración. Ahora quiero estudiar la energía. Lo mismo que yo ya llegué al teorema de trabajo de energía para una partícula, lo quiero aplicar para un sistema de partículas. Y acá hay bastantes cuentas que espero no sean muy difíciles, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Así quiero generalizar el teorema de trabajo de energía para un sistema de partículas. Lo mismo quiero hacer. La energía cinética de una partícula, ustedes la conocen, que es la masa, un medio de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. Y acá le voy a poner 0, cuando me refiero a un sistema que está fuera, cualquier sistema inercial, porque después voy a hablar también del sistema centro de masa, que justamente es donde se va a hacer fácil todas las cuentas. Pero la energía cinética es la suma de la energía cinética de cada una de las partículas. Sí, acá lo escribo explícitamente, fíjense, esto es B cuadrado se le produce escalar, de B por B, B por B, es B cuadrado. Pero nosotros vimos recién que la velocidad de la partícula, esta que está acá, la puedo escribir como la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula respecto del centro de masa. ¿Sí? Como el punto de la raqueta, lo puedo estudiar desde afuera, que era un movimiento complicado, o puedo estudiar la velocidad del centro de masa más el movimiento, la velocidad de ese punto de la raqueta respecto del centro de la raqueta, del centro de masa del partícula. Lo que voy a hacer es reemplazar esta ecuación que está acá, la reemplazo. O sea, B por B, lo escribí como B centro de masa más BI centro de masa, y ahí. Voy a distribuir esto, lo voy a reemplazar acá y voy a ver qué forma tiene. Básicamente eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Hago B por B, lo distribuyo, me quedan 4 términos. ¿No? Este por este, más los cruzados. Acá. Y ahora lo reemplazo en la energía. O sea, así como está, son 3 términos en realidad, lo reemplazo acá. ¿Sí? Y veo qué forma tiene la energía cinética. Son 3 términos. Fíjense, el primero, que es la sumatoria sobre I de la masa, obviamente, por la velocidad del centro de masa de la partícula iésima respecto al centro de masa al cuadrado. ¿Sí? Más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa por la velocidad del centro de masa, que es lo que está acá, más, fíjense lo que le queda acá. La masa I por la velocidad del centro de masa por la velocidad I respecto del centro de masa. Entonces, este término que está acá, el primer término, que es BI centro de masa al cuadrado, va a ser la energía, del centro de masa. Fíjense. El segundo término, perdón, la energía de las partículas respecto del centro de masa. El primer término es la energía cinética de las partículas respecto del centro de masa. El segundo término, que está acá, va a ser la energía cinética del centro de masa. O sea, el primer término es la energía del sistema respecto del centro de masa. El segundo, la energía cinética del centro de masa. Y el tercer término se anula, porque esta velocidad es constante. Fíjense que no tiene un índice I, o sea que puedo sacarla de la suma. Me queda acá. Y me queda la sumatoria sobre I, de la masa por la velocidad de I del centro de masa. Que no es otra cosa que lo que vimos antes, que es la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa, que vale 0. Perdón por ir un poco rápido, pero tampoco quiero que sea tan extenso esta parte. Quiero llegar al resultado. De ser necesario, la clase que viene, me parece por ahí, podría arrancar un poquito más con esto, retomarlo para explicarlo un poco mejor. ¿Sí? Pero quiero ir rápido para llegar al resultado. Me quedan 2 términos. El tercero se anula, por definición básicamente, y me quedan 2 términos. Que la energía cinética de un sistema de partículas la puedo escribir como la energía cinética del centro de masa, que es esto, o sea, en medio de la masa total, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía cinética de las partículas, pero ahora respecto del centro de masa. Antes era la energía cinética total, en el laboratorio, ahora es
del centro de masa más la energía cinética respecto del centro de masa. Entonces, en primer término representa la energía cinética del centro de masa y depende del sistema de coordenadas asociado al sistema de energía. Es la energía cinética del centro de masa. El segundo término es la energía cinética de las partículas respecto del centro de masa. Y no depende del sistema de coordenadas. Por acá únicamente es referido al sistema centro de masa. Bueno, entonces, un resultado importante es un sistema de partículas, la resultante de las fuerzas externas. Es nula, se anula, la velocidad del centro de masa es constante, o sea que la energía cinética del centro de masa es constante. Bueno. Le voy a dedicar 5 minutos más a esto, 5 minutos más, solo para ver si llego al resultado final y después lo retomaré, lo vamos a repasar la clase que viene, lo vamos a repasar, ¿bien? Porque es mucha información. Pero déjenme llegar al resultado de este por lo menos que se queden con un poco la idea de lo que estoy haciendo y lo retomo la clase que viene. Cuando yo hice el teorema de trabajo de energía cinética, ¿se acuerdan? Hice la variación de energía cinética, es el trabajo de todas las fuerzas, ¿se acuerdan? Sobre una partícula. Ahora voy a hacer lo mismo para un sistema de partículas. O sea que voy a tener en la variación de energía cinética, el cambio de energía cinética de un sistema de partículas, ahora la voy a escribir como el cambio de energía cinética del centro de masa, más lo que sería relativo al centro de masa. Y yo vi con el teorema de trabajo de energía cinética para una partícula que el cambio en la energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas. Pero ustedes ya saben que hay fuerzas externas y fuerzas internas, ¿sí? En el sistema de muchas partículas. A la vez, ustedes ya saben también, cuando vimos de una partícula, que el trabajo de una fuerza, o de fuerzas, lo podemos separar en fuerzas conservativas y no conservativas. Para todos los casos, para externas e internas. Conservativas y no conservativas. De las no conservativas no puedo decir nada, que es el trabajo de la fuerza no conservativa. Pero de las conservativas yo puedo definir la energía potencial. Para cada una, no importa si es externa o interna, para cada una de ellas puedo definir la energía potencial asociada a fuerzas conservativas. ¿Qué es lo que está acá? Fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Fuerzas no conservativas, fuerzas conservativas. Para las conservativas, puedo definir la energía potencial. Entonces, como hice antes para una partícula, despejo la energía potencial, lo sumo al término cinético, y con eso voy a definir la energía potencial, energía mecánica total del sistema, que es la energía mecánica que contempla, fíjense, del lado de la segunda ecuación, de la segunda, digamos, la tercera línea que está acá. Del lado izquierdo tengo la variación de energía cinética del centro de masa. Voy a juntar lo que es centro de masa con lo que es relativo al centro de masa. La variación de energía cinética del centro de masa, más la variación de energía potencial del centro de masa, más la variación de energía interna, que sería la variación de energía cinética respecto del centro de masa, más la variación de energía potencial respecto del centro de masa. O sea, básicamente lo que tengo es energía mecánica para un sistema de partículas tiene dos partes. Siempre tiene energía cinética y potencial. Eso es lo mismo que para una partícula. Pero tiene dos partes. Una es lo que es el centro de masa y otra lo que es relativo al centro de masa. ¿Sí? Tengo el trabajo de las fuerzas no conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas, internas y externas. Esto es el teorema del trabajo de energía mecánica para un sistema de partículas. Es análogo al de una partícula, porque tiene la misma forma en principio, que es variación de energía igual al trabajo de fuerzas no conservativas, pero tiene más partes, porque tiene, además de, como son muchas partículas, tengo la variación de energía mecánica del centro de masa, más la variación de energía relativa al centro de masa, que sería la energía microscópica, porque es la parte interna del sistema. Bueno, como ocurría antes, si el trabajo de la fuerza no conservativa vale cero, la energía mecánica se conserva y es constante. ¿Sí? Voy a cortar acá, voy a dejar lo de choque, me queda esta parte, les voy a mostrar un poquito, esta parte, que es choque, para la clase que viene, ¿sí? Con un ejemplo. Terminamos acá. O sea, voy a hacer un mini resumen nomás,
Y es, vimos, un minuto nomás, vimos que, claro, sí, yo entiendo que es muchísima información, es una de las clases más largas. Quiero que se queden con esto en la cabeza. Yo lo que conté hoy, básicamente, es generalizar las leyes de Newton, todo lo que aprendieron hasta ahora, lo que yo le conté hasta ahora, para muchas partículas. Que en principio sería súper complicado, pero si yo lo acomodo bien, digamos, defino ciertas cosas como es posición, velocidad y aceleración del centro de masa, la forma de las ecuaciones es muy parecida a la de una partícula. Eso hice la primera parte. Me queda sumatoria de fuerzas externas, sumatoria de fuerzas externas igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, digo, bueno, voy a estudiar también la energía. Yo podría estudiar la energía potencial y la energía cinética de cada una de las partículas, pero nuevamente es una cosa súper complicada si tengo muchas partículas. Lo que quiero hacer es reescribirlo de manera tal que quede bien compacto y que se parezca mucho al de una partícula. Y lo conseguí. Si separo todo en centro de masa y relativo al centro de masa, la forma es muy parecida. Tengo variación de energía mecánica de mi sistema igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Este es el teorema del trabajo de energía para un sistema de muchas partículas. ¿Sí? Bueno, lo dejamos acá. Me dicen si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Yo la clase que viene voy a tratar de retomar un poco, voy a hacer un repaso. La clase que viene tenemos una clase más o menos corta el jueves, así que voy a aprovechar para hacer un repaso nuevamente de estos temas. ¿Alguna pregunta me querían? Ejercicio 5 de la 8, ¿cuándo se explica? Ahora, en breve. ¿Sí? Ahora Martina se va a comunicar con ustedes. No sé si a ustedes les dijo a qué hora era. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? Ya, con el mismo. Sí, con el mismo, debe ser el mismo. Esperen, si me esperan un segundito, yo ahora estoy preguntando a ella y ahora les aviso. Esperen un segundo, no se vayan. Ok, no, hacemos así. A las 10:10, en 10 minutos. Sí, se toman un recreo. Porque se hizo muy larga la clase. La clase que viene seguimos y retomamos, ¿sí? Espero que traten de mirarla otra vez a la clase después a la presentación que está en mi página y creo que también está subida al Classroom. Y la clase que viene retomo otra vez. Les mando un abrazo y cuídense. Sí, nos vemos. Igual yo ahora sigo con la práctica. Chao, nos vemos.